Draco dormiens nunquam titilandus, magos y brujas, soy Kai y en este vídeo voy a contaros todo lo que sabemos sobre los Dementores, que son, de entre todas las criaturas mágicas que hay en la saga de Harry Potter, las que tienen más protagonismo y las que aparecen más veces. Aún así, es muy curioso, porque no tienen ninguna mención en todo el libro de Animales Fantásticos y dónde encontrarlos, por lo que es posible que o bien guarden algún secreto que no conocemos, o bien que el escritor del libro, que fue Newt Scamander, tuviera algún problema con ellos. Según Remus Lupin, los Dementores están entre las criaturas más nauseabundas del mundo. Infestan los lugares más oscuros y más sucios, disfrutan con la desesperación y la destrucción ajenas, se llevan la paz, la esperanza y la alegría de cuanto los rodea. Si alguien se acerca mucho a un Dementor, este le quitará hasta el último sentimiento positivo y hasta el último recuerdo dichoso. Si puede, el Dementor se alimentará de él hasta convertirlo en su semejante, en un ser desalmado y maligno, dejándolo sin otra cosa que las peores experiencias de su vida. No sabemos cuál fue el origen de los Dementores, ni dónde aparecieron por primera vez, aunque con esta explicación de Lupin se puede suponer que estaban extendidos por diferentes partes del mundo. En concreto, en el cuarto libro, Harry confesó que probablemente los Dementores no sobrevivieran mucho tiempo en un lugar muy soleado, así que los podríamos encontrar en países donde las temperaturas fueran bajas y hubiera poco sol. En la saga de Harry Potter, los únicos Dementores que hasta ahora han aparecido son los que había en Azkaban, una isla situada en algún lugar en el Mar del Norte, donde había miles de ellos. Se encontraban allí como mínimo desde el siglo XV, y cuando al fin el Ministerio de Magia de Gran Bretaña descubrió de su existencia, no supo qué hacer con ellos, porque los Dementores eran fuertes e imposibles de matar, así que se los dejó tranquilos. Más tarde, entre los años 1718 y 1726, el ministro Damocles Rowl convirtió Azkaban en una prisión para magos y empezó a usar a los Dementores como guardias de esa prisión. Y ellos estaban encantados de ser los guardias, porque así tenían una fuente constante de almas con las que poder alimentarse, y de hecho, si no hubiera presos, probablemente ellos tendrían que viajar y buscar nuevas víctimas en Gran Bretaña. La presencia de un solo Dementor causaba dos cosas diferentes. En primer lugar, hacía que a su alrededor se extendiera un frío helado que se metía dentro de las personas, junto con una oscuridad completa y un silencio sepulcral. Y además, hacía que cualquier ser humano que estuviera cerca perdiera toda la felicidad y la alegría, reviviera los peores recuerdos de su vida para ahogarla, impotente, en su propia desesperación. Era por eso que los prisioneros de Azkaban, a la larga, acababan volviéndose locos, se encerraban en sí mismos y acababan deseando la muerte para no seguir sufriendo. Y además, Lupin dijo también que, en teoría, los Dementores quitaban a los magos y brujas todos sus poderes si estaban con ellos el tiempo suficiente, aunque esto no parece ser del todo correcto, dado que Sirius Black consiguió mantener sus poderes y también todos los mortífagos que, tras huir de la prisión, volvieron a emplear la magia. Debido a que los Dementores quitaban la alegría a las personas y las inundaban en su desesperanza, una de las únicas maneras con las que se los podía combatir era con el encantamiento Patronus. El Patronus creaba un animal que se convertía en una especie de anti-Dementor, al estar formado por todos aquellos sentimientos que se oponían a los Dementores. Es posible que un mago pudiera combatir contra ellos empleando otros medios, porque por ejemplo en sexto curso el profesor Snape hizo que sus alumnos escribieran una redacción sobre las mejores maneras de combatir Dementores, pero estas otras maneras, nosotros como lectores no las conocemos. Además del encantamiento Patronus, lo único que nosotros sabemos que iba bien para luchar contra los efectos de un Dementor era comer chocolate, lo que hacía que tu cuerpo volviera a entrar en calor. Físicamente, los Dementores eran criaturas muy altas, de más de 3 metros cada uno de ellos, que vestían con capas negras y capuchas que les cubrían la cara. La única parte de su cuerpo que estaba a la vista eran sus manos, que eran grises, viscosas y con pústulas, como si estuvieran muertas y se hubieran corrompido bajo el agua. Como a su alrededor todos los sonidos morían y todo se quedaba en silencio, su respiración se oía siempre muy alta, ronca y vibrante.
brillante. Tras la capucha no tenían ojos, sino que en su lugar tenían una membrana escamosa y gris que se extendía por las cuencas, y tenían una boca, un agujero informe que aspiraba el aire con un estertor de muerte. Sabemos que su última arma era lo que se llamaba el beso del Dementor, que realizaban cuando pegaban las mandíbulas a la boca de su víctima, y desde ahí le sorbían el alma. Cuando hacían eso, sus víctimas no morían, porque el corazón y el cuerpo les seguían funcionando, pero al perder sus almas ya no podían ser ellos mismos, no tenían memoria, no tenían conciencia, no tenían nada. Que nosotros sepamos, solo a Barty Crouch Jr. le sorbieron el alma, y más tarde vimos también que el profesor Snape decoró su aula de defensa contra las artes oscuras con varios cuadros, uno de los cuales era el de un hombre que había recibido un beso de Dementor. Tenía la mirada extraviada, se encontraba acurrucado en el suelo y pegado a una pared. Así pues, debo corregir algunas cosas de las películas. Como se ve en distintas escenas, las películas muestran que los dementores congelaban las plantas o los cristales o el agua, pero esto es erróneo. Es verdad que ellos traían el frío, pero no tanto frío hasta el punto de congelar elementos de la naturaleza en cuestión de segundos. Luego, debo corregir también su técnica de vuelo, porque como vemos numerosas veces, los dementores aparecen volando por los aires, lo cual también es erróneo. En los libros, los dementores se deslizaban a ras del suelo, pero no volaban. Y por último, el beso que daban al absorber el alma era eso, un beso. No lo que le hicieron a Sirius en las películas, que le iban quitando fragmentos de alma y al final una luz le salió por la boca. Todo esto es inventado por las películas. Como datos curiosos, solo me queda añadir que Lupin dijo que los dementores eran el miedo, como si fueran el miedo encarnado. También que los muggles no podían verlos, sino que los dementores eran invisibles para los que no tuvieran magia. Y que los dementores eran ciegos, es decir, al no tener ojos no podían ver nada, pero en cambio sí que podían percibir las emociones de las personas y por eso podían acercarse a ellas. Aquello tenía ventajas, porque por ejemplo podían detectar a alguien escondido debajo de una capa invisible, pero también tenía desventajas, porque por ejemplo en Azkaban Sirius pudo escapar de ellos porque confundieron sus emociones con las del perro en el que se había convertido, y Barty Crouch Jr. pudo hacer un cambiazo por su madre sin que ellos se dieran cuenta. Pero a pesar de todo esto, los dementores eran seres racionales, es decir, entendían el habla humana, se podía hablar con ellos, se podía llegar a acuerdos o a pactos, o se les podía hacer entender leyes o reglas que debían seguir. Por ejemplo, Lupin trató de hablar con el dementor del tren antes de lanzarle un Patronus, o el mismo Ministerio de Magia consiguió que los dementores trabajaran para ellos, no solo vigilando Azkaban, sino gestionando también a sus presos, llevándoles comida o acompañándoles a las salas del Wizengamot, como vio Harry en los recuerdos de Dumbledore y más tarde en sus propias carnes durante el séptimo libro. De hecho, sabemos que cuando Sirius Black huyó de Azkaban, el ministerio sacó a unos cuantos dementores de la prisión y los llevó a Gran Bretaña para que lo buscaran y protegieran Hogwarts y Hogsmeade. Dumbledore no estaba muy de acuerdo con eso, pero como quería proteger a Harry, pues acabó accediendo a que los dementores vigilaran las entradas del colegio, aunque no permitió que ninguno de ellos cruzara el umbral del castillo. Además, en Hogsmeade los dementores patrullaban por las calles cuando se hacía de noche, y de vez en cuando registraban las casas del pueblo. Por desgracia, como Dumbledore no les dejaba entrar en el colegio, se quedaron sin un suministro de presas humanas, y en el partido de Quidditch entre Gryffindor y Hufflepuff, por lo menos 100 de ellos entraron en el campo, pues no pudieron resistirse a la gran multitud del estadio, que para ellos era como un banquete. Y más tarde, a final de curso, estaban ya tan descontrolados que estuvieron a punto de besar no solo a Sirius Black, sino también a Harry y a Hermione, de manera que el ministro Fudge tuvo que devolverlos a Azkaban, como precaución para que no volvieran a irse de las manos. El siguiente Dementor apareció tras la final del torneo de los Tres Magos, porque al enterarse de que habían capturado a un mortífago, Fudge consideró que su seguridad personal estaba en peligro, así que llamó a uno de ellos para que lo acompañara a Hogwarts. Aquello fue un gran error, porque nada más ver a Barty Crouch Jr., el Dementor se lanzó sobre él y le besó, impidiendo así que Barty pudiera declarar y en consecuencia impidiendo que la comunidad mágica de Gran Bretaña pudiera saber que de verdad Lord Voldemort había vuelto.
De hecho, nada más volver a la vida, Lord Voldemort ya dijo que los dementores se unirían a él, dado que eran aliados naturales. Dumbledore explicaría que Lord Voldemort podía ofrecerles muchas más satisfacciones a sus apetitos que no el ministerio, y los dementores, como eran racionales, entendieron eso y se aliaron con él. Aunque antes de que Voldemort les reclutara, Dolores Umbridge envió a 2 de ellos para que le sorbieran el alma a Harry, aunque por suerte fracasaron, y poco después Lord Voldemort fue a Azkaban y los dementores se pusieron a su servicio. Gracias a eso, se produjo una fuga masiva de 10 mortífagos y medio año después el ministro Fudge se vio obligado a declarar que los dementores de Azkaban se habían sublevado en masa y renunciaban a seguir trabajando para el ministerio. A partir de entonces, el periódico El Profeta se llenó de artículos sobre cómo repeler a los dementores, mientras que ellos, siguiendo las órdenes de Lord Voldemort, empezaron a moverse por todo el territorio, atacando a la gente a diestro y siniestro. No sabemos cómo se reproducían los dementores, pero sí sabemos que en ese momento empezaron a reproducirse en masa y como consecuencia, Gran Bretaña se llenó de niebla en pleno verano. Durante los meses siguientes, el Profeta fue informando prácticamente a diario de los ataques que los dementores perpetraban por todo el país. En verano de 1997, cuando Lord Voldemort y sus seguidores se hicieron con el control del Ministerio de Magia, los dementores volvieron a entrar al servicio del gobierno, llevando a los presos a Azkaban, aunque estos presos no eran criminales, sino que eran hijos de muggles, y por si esto fuera poco, si los presos oponían resistencia, los dementores tenían permiso para besarles y absorberles el alma. Harry y Hermione se encontraron con ellos en las salas del Wizengamot y tuvieron que salir abriéndose camino a la fuerza con sus Patronus tras robar el guardapelo de Slytherin. También en Hogsmeade se encontraron con dementores que los mortífagos tenían listos para soltar en caso de ataque, y además un centenar más se encontraban patrullando por la muralla de Hogwarts en las salidas de los pasadizos secretos y por los jardines. Allí se los encontraron Harry, Ron y Hermione durante la batalla de Hogwarts, aunque por suerte fueron repelidos por Luna Lovegood, Ernie Macmillan y Seamus Finnegan, pero más tarde volvieron allí, porque Harry se los encontró de nuevo cuando iba hacia el Bosque Prohibido a encontrarse con Voldemort. En ese momento, los espectros invocados mediante la Piedra de la Resurrección actuaron como Patronus e impidieron que los dementores se acercaran a él, así que Harry pasó entre ellos y los dementores no participaron en los eventos posteriores de la batalla. Al morir Lord Voldemort y terminar la Segunda Guerra Mágica, el nuevo ministro Kingsley Shacklebolt dejó de emplear los dementores en Azkaban e instaló como guardias a aurores al servicio del ministerio. No sabemos qué sucedió entonces con los dementores de Azkaban, pues aún había cientos de ellos y con toda probabilidad tuvieron que extenderse hacia la tierra firme ahora que habían sido expulsados de su isla. Y además, recordad que expandidos por el mundo aún podía haber otros reductos de dementores que nosotros, como lectores, no conocemos, pero que aún podrían salir en las próximas películas de Animales Fantásticos. Y con esto termina mi vídeo sobre todo lo que sabemos de los dementores del mundo mágico de Harry Potter. No ha sido fácil de hacer, así que espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos, chicos.